Stereotomy. Tengo que admitiros una cosa. Dilo, Primero, Robin. antes de eso, Libérate, dilo. bueno, este disco es el que más tenía ganas de reaccionar y nada, estoy muy contento porque es muy intrigante la portada, sobre todo la versión esa que tiene una especie de RGB rojo, una cosa súper intrigante y algo tétrica, ¿no? Y nada, tengo que decir que es que hablé bastante poquito en el Walter Colter y no me ha gustado nada. Se habían vuelto super pops. No me gustó, sinceramente, ¿vale? Lo siento a los que sea a lo mejor vuestro disco favorito, aunque os guste bastante, pero no es tanto de mi devoción. Te ha parecido muy pop, demasiado suavito, ¿no? Parece música para niños chicos. O sea, tú estás en la postura de Lee Abrams, ¿no? De Mr. Laserbeam, ¿no? De que faltaba la morsa, ¿no? Sí, a ver. Tenemos expectativas altas para este disco. Sí. The Alan Parsons Project, Stereotomy. Este disco salió a finales de noviembre del año 1985. Se pegó un porrazo comercial. Fue un disco que es el que menos éxito ha tenido del Project. Pero sin embargo, es el favorito de Alan Parsons. Y a mí, sin ser el favorito, que es mi disco tercero favorito del Project, me parece un gran disco, me parece un disco en el cual el avance sonoro es indiscutible y luego creo que las canciones están muy bien escritas y creo que hay un buen equilibrio entre las canciones, llamémoslas así, más agresivas, más rockeras, y también las canciones confesionales en las que Eric Woolfson como escritor pues se despliega o se explaya más en soltar sus sentimientos, como son dos canciones que creo que están muy bien, que se llaman Limelight y Light of the World. Las instrumentales me parecen espectaculares también. Y luego, bueno, pues Beaujolais yo creo que es el farolillo rojo del disco, es una canción que está bien. A mí me recuerda a otra canción, pero no lo voy a decir todavía porque quiero que David la escuche. Y bueno, antes de empezar ya de lleno a escuchar el disco, unas pequeñas apreciaciones. En primer lugar, el título del disco, por si no lo sabéis, se refiere a un segmento de una de las obras de Edgar Allan Poe que se llaman Los crímenes de la Rue Morgue, en las cuales hay dos personajes que están caminando y uno de los dos personajes tiene un pensamiento lógico tan avanzado que es capaz de predecir lo que va a hacer la otra persona. Entonces mira a la otra persona y sabía que en ese momento esa otra persona iba a decir una palabra y esa palabra es estereotomía. ¿Pero qué es la estereotomía, por favor? Bueno, pues la estereotomía es, ni más ni menos, el arte de cortar objetos sólidos de una manera determinada para darles una forma más o menos artística. ¿Como pulirlas? Como pulirlas o como cortarlas, ¿no? Sí. Entonces, Eric Woolfson lo que hace es trasladar ese concepto al concepto del músico. Resulta que el músico es como un bloque de piedra, pero es la sociedad o bien las presiones de la sociedad, las presiones del comercio, del éxito, pues hace que ese músico tenga que de alguna manera adaptarse y cambiar su forma, ¿no? O sea, lo que está explicando es por qué tantísimos grupos en los años 80 tuvieron que estereotomizarse, como Yes, como Genesis, como Dire Straits, tantísimos grupos que tendían a hacer desarrollos sinfónicos elaborados en su música y se quedaron a hacer cancioncitas pop, ¿no? Jethro Tull, como tú has mencionado, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de la estereotomía como una limitación de tu output cultural o artístico para adaptarlo a un contexto cultural y social determinado, ¿vale? Los años 80 se volvieron un corsé muy estrecho para muchos grupos, entre ellos el Project, ¿no? Entonces, bueno, tengo que corregir un error porque en la reacción de David al disco de Walter Colter cometí el error de decir que David Payton había dejado el grupo después de ese disco. Él cantó una canción en ese disco, pero no dejó el grupo. Ha sido un error mío, continuó durante el Stereotomy y ya es después del Stereotomy cuando el bueno de Elton John le contrata para salir de gira con él, ¿vale? Pero en Stereotomy todavía David Payton está tocando el bajo y además lo hace excelentemente, como siempre. Vale. Hay que decir también que, bueno, como ya comentamos en la reacción anterior,
El tema de los títulos tiene mucho que ver con este señor Lee Abrams, que era un amigo del grupo, y era muy crítico con ellos. Y hubo una ocasión en la que les dijo, tío, tenéis una guitarra muy pesada, tenéis, o sea, como muy blanda, unas letras muy superficiales, muy ñoñas, ¿no? ¿Dónde está la morsa?, les dijo, ¿no? Y entonces a partir de ese ¿dónde está la morsa? Dijeron, pues es verdad, deberíamos darle más garra y más fuerza a nuestra música y más autenticidad. Y creo que de ahí sale este disco, sale por supuesto el título de este instrumental que se llama Where's the Walrus, donde está la morsa, pero también el espíritu de este disco, que es como más directo. Es un disco en el cual no hay canciones ñoñas como el Vulture Culture, sino que Eric Woolfson está hablando de cosas que le importan de verdad. Incluso la canción de Beaujolais, que puede parecer la más superficial del disco, está hablando de un problema real que él tenía, que era una cierta adicción a la bebida, ¿vale? Y como dije en el anterior vídeo, pasamos del chupachus al gazpacho, ¿no? Aquí vamos del chupachus al gazpacho directamente. Si no sois españoles y no sabéis lo que es el gazpacho, pues es una vida muy fuerte de tomate, pimiento, verdura, etcétera, y salada, está riquísima. Y los bueno, ingleses la llaman sopa de verdura, no, cold tomato soup. Sopa fría de tomate, así lo llaman los ingleses al gazpacho. Pues entonces pasamos del chupa chups al cold tomato soup. Y vamos a decir también que Where's the Walrus ganó un Grammy en el año 1987 a la mejor interpretación de orquesta, grupo o solista, instrumental. ¿Vale? O sea que ganó el Grammy a la mejor instrumental del año 87, aunque se había publicado en el 85. Y también hay que decir que las dos hijas de Eric Woolfson, Sally y Lorna, al final de Chinese Whispers, que es una instrumental que hay al final del disco, pronuncian unas palabras que vienen a colación de esta novela que estábamos hablando de Edgar Allan Poe, llamada Los crímenes de la Rue Morgue, ¿vale? Por otro lado, decir que Richard Cottle sí es verdad que en el disco anterior, en el Vulture Culture, ya apareció como sintetista, y creo que en el Vulture Culture se nota mucho un gran cambio de los sintetizadores, que suenan mucho mejor que anteriormente en el Ammonia Avenue, donde solo estaba el bueno de Eric Woolfson con el tema de los sintetizadores, pero este señor tenía un rack de sintetizadores modernos increíble y hace buena gala de ello, sobre todo en este disco, en Stereotomy, ¿vale? Como he dicho antes, el disco favorito de Alan Parsons, y para mí es el tercero, ¿vale? No haré más spoiler. La portada es una portada muy enigmática, se ve como un ser ahí medio digital, porque este es el primer disco que se grabó enteramente de manera digital, ¿vale? Es el primero de todos que se grabó de una manera enteramente digital, y la portada está como pixelada, así que está mostrando el mundo digital, y en ese mundo digital está mostrando como un ser con cuernos, que bueno, algún compañero en internet ha dicho que puede que esté representando a Baphomet, que es una especie de dios o demonio, ¿no?, mitológico. Puede que signifique pues ese diablo, ¿no?, al que muchos tienen que someterse, ¿no?, y entregarse cuando quieren entrar en el mundo del arte y quieren ser ampliamente o mundialmente reconocidos. En todo caso, es una portada fantasmagórica, sobrecogedora y bastante lúgubre. Es una portada pues oscura. El disco es un disco oscuro, ¿vale?, aunque es muy directo y es muy sincero, pero también es un disco muy oscuro, pero tiene una oscuridad que creo que disfrutas con ella, porque es una oscuridad, ¿cómo decirlo?, auténtica. Y los sonidos también son más eléctricos, más electrónicos que en otros discos. Sin más, yo creo que ya no podemos zambullir. Cuanto antes mejor. Los fans del Project estaréis de acuerdo conmigo, qué gustazo hubiera sido que este disco hubiera tenido éxito, porque a mí Stereotomy me parece la segunda mejor canción del Project. O sea, es mi segunda canción favorita del proyecto. ¿Y cuál es la primera? La Sagrada Familia. Sí, señor. Como siempre has dicho. Las dos cantadas por John Miles, cuidado, que era un pedazo de cantante, que en paz descanse. Y bueno, creo que es un disco que te va a gustar mucho, estoy convencidísimo. Y lo último que quiero decir, cómo me hubiera gustado que este disco particularmente hubiera tenido muchísimo éxito y que hubiera tenido hits, porque me parece genial. Vamos allá, venga. Sin más ni más, vamos, a la de una, a la de dos, ya. Suena como pixelado, ¿no?
Imagínate estar en el año 85 y poner esto en un vinilo, ¿no? El año que nació mi madre. Ah, ¿verdad? El año que nació mi esposa. Sí, señor. Jovencita. Una disonancia. En esta intro me parece, con perdón, la hostia. Joder, cómo cambió el cuento, ¿eh? La de Counterculture. Vuélveme en piedra, haz todo lo que tú quieras conmigo. Claro. Parece una conversación entre el artista y el productor o el manager, ¿no? Pero esta vez en positivo. Ahora que hay un pequeño interludio instrumental voy a decir, yo creo que este tema tendría todo para haberse convertido en un éxito en los años 80. Sintetizadores, melodía, letra, todo. Muy largo quizá. Sí. Quizá porque fue de 7 minutos, por eso. De 7 minutos, yo pensaba que duraba 4. Tema. El sonido, ¿no? El sonido. El sonido. Es como que la canción se va calentando, ¿no? Se va cargando, ¿no? Sí. Y John Miles lo hace muy bien. Es una especie de transformación de... Una película de acción. Es Parece como si- música de una película de acción. La letra expresa, a ver, como si se estuviera entregando, ¿no? Como si estuviera muriendo su alma, pero se está entregando, ¿no? Algo así, ¿no? Wind chimes por todas partes, percusión étnica. Ha sido una subida de tono muy inteligente para subir la tensión del tema, ¿no? Nos seguimos en la misma nota. No, pero el anterior es estribillo. Aquí se oye una guitarra rítmica de Ian Berson. Solo en esta tercera estrofa. Los comentarios de Ian Berson con la guitarra. Bueno, aquí ya es cuando todo se va a ir a la porra. Lo que voy a decir cuando termine esta canción va a ser algo muy fuerte. Ahora hay una pequeña sorpresa.
una canción entera. Ah, vale. El compositor toma el micrófono y ahora ¿no? habla en primera persona, ¿no? Que estamos viendo la letra aquí también. Pero esta parte me encanta, me parece una cosa súper psicodélica, surrealista, en medio de la canción así. Y me parece muy cinematográfico este tema. Y quizá todo el disco también. Que fijaros estas canciones en la banda sonora de una peli de acción, sería una bomba. No, no de acción, o sea, más de como de suspense. Sí, suspense acción. Bueno, ahora va a haber una cosa que te va a recordar a Roger Culture un poco. No le ha gustado nada el Roger Culture, no le ha gustado nada. Se lo tuvo muy callado, pero ya lo ha soltado. El chico. Va bajando. Muy despacio va bajando. La gente hablando, ¿no? Por eso te lo decía. Bueno, quería decir, ahora este es mi tema favorito del proyecto. No te culpo para nada. Y después está la caída de la casa de Usher, que me parece una cosa súper increíble, A mí pero... también me encanta. Está en mi top 5, la caída de la casa de Usher también. Pero esto es joderme. Estoy empezando a cabrear. Chris Rainbow toma el micrófono ahora. Parece un juego de los 92 de... con el cuchillo ahí. Esta canción es algo así como una oda al alcoholismo. A mí me recuerda a Piramanía esta canción. Muy estilo Piramanía. El jarrote. El garrotán. A ver, San Juan. Luego la ponemos. Agarrotán. De la vera. De San Juan. Así vamos a acabar el vídeo con el garrotín. Es genial. Es parte de este vídeo. Bueno, a mí el tema me gusta. Es un tío diciendo, no puedo evitarlo, tengo que darle a un Beaujolais. Esa voz de Chris Rainbow le da mucho optimismo a la canción. Y está como justificando a sí mismo. Pero en el fondo sabe que no. No hay justificación. Última ruina. Será mi ruina, no me puedo quejar, ya que me ayuda a olvidar el pasado y calmar el dolor. Pues parece que Beaujolais es una modalidad de vino francés a la cual en esta época Eric Bourson se aficionó un poquito más de la cuenta. Mira, escucha. Y ahora tenemos al ilustre Ian con un reverb de habitación. Pues este tema me está pareciendo mejor que cualquiera del Volta. La guitarra tiene un efecto de cuarta descendente y tónica. ¿Cómo así? Armónico, un efecto armónico. Está tan bien hecho que
Y las segundas voces las hace Chris Rainbow también, claro. Es que es un tema, no sé, me parece torpe pero también muy inteligente. No sé, muy raro, muy raro. Estás entrando en la atmósfera del disco. Joder, yo pensaba que esto iba a ser muy flojo este violín. Los juegos de voces nunca se van. A veces son mejores o peores, pero nunca están ausentes. Sí. Muy- Vamos aquí, el maestro de los coros es el que hace la voz principal. Me gusta cómo las canciones van bajando pero muy despacio, ¿no? Como que los sigues disfrutando, ¿no? Y ahora vamos a entrar en Urbania, que es la primera instrumental y parece que era uno de los palabras o los términos que se le ocurrían a este señor Lee Abrams en sus conversaciones con Alan y con Eric, ¿no? ¿Y qué Hablaba se de refieren con Urbania? Urbania? El mundo de la ciudad, ¿no? Urbanidad. El mundo urbano. Es un tema sobre la ciudad. Yo creo que este tema sí lo compone más Alan Parsons. Más de Alan Parsons. Alan Parsons lo hizo este tema, no lo hizo el Eric. No sé si es una sensación de modernidad o de peligro. De expectación. Me encanta la entrada de la batería. Sonido muy mecánico, un poco como el Mama Gama, ¿no? Sí. Es una transposición muy rara la melodía. Sí. Como que algo que no es natural, ¿no? Un bajo sin trastes impresionante el que toca David Payton. Sí. Muy psicodélico, ¿no? O sea, no tiene ningún punto al que va a ir, ¿no? Ningún cliché. Y el Richard Cotton con los sintetizadores, increíble. Un slap bass, ¿eh? Una parte funky de la canción, ¿no? Suena muy un poquito Lady Alcón esto. Sí, suena bien la idea, Ahora viene quizá la mejor parte del tema. Yo creo que no tiene voz porque estás como experimentándolo solo, ¿no? O sea, no hay palabras para
Sofía Brahms. Perfecto Music. Esos pads que van llenando todo. Ahí quedó. Joder. Esta primera cara solo tiene 4 canciones y esta es la cuarta, Limelight. Esto está cantado por el legendario cantante Gary Brooker, que era de Procol Harum, famosos por su Whiter Shade of Pale. I can see the glow. Esto parece el Eye Sky, el del Eye Sky. ¿Sí? Sí. I can feel it inside. Es una especie de Gemini. This day could be the one. Parece Psycho Babel, ¿no? Psycho Babel. I can hear the roar of a distant crowd. El sonido de la batería es impresionante. They are waiting for me. Se nota que es digital, suena distinto, ¿verdad? Mira, yo sé por qué suenan esos ¿verdad? Porque suenan tan robóticos. Porque mira, porque no tienen nada release. Porque parece que va a hacer un pequeño reverb. Yo creo que la caja tiene chorus. Yo creo que la caja tiene chorus. Sí. Es el truco. Esto se tenía que haber hecho un hit, macho. Estos son los niveles de What a Wonderful World, ¿no? No sé, hubo temas de Joe Cocker peores que este. Me parecen menos espectaculares, que se hicieron muy conocidos en mitad de los 80. Eric Woolfson está hablando de su anhelo por tener un éxito, por hacer conciertos, etcétera, por hacer que su música sea más notoria, ¿no? I can see the world in a different light. Now it's easy to say where I went wrong, ¿Cuántos temas tiene el disco, me has dicho? what I did right. Míralo. 9. I can hear the beat 4 en la primera cara y 5 en la segunda. Pero no es tan largo. Son temas largos. Take it all in my stride. Hold my head high. Second to none. Es un disco de voces roncas porque aquí está Gary Brooker y la próxima la va a cantar John Miles, Wasn't always easy. Nothing can change my que mind. ya ha cantado Stereotomy. Dying light. You were all I ever wanted since it all began. Limelight shining on me, telling the world who I am. Oh, limelight, don't let it slip right through your fingers. There's a long way to fall. After all the years of Es muy interesante ver cómo ha evolucionado la música de Lamparts Project, porque han empezado con un sonido muy psicodélico, y luego el iRobot han empezado a formar una estereotomía. Claro.
Esto es totalmente distinto que el iRobot. O el- Sí, ya es otra cosa. Es como si hubieran madurado, ¿no? Se han convencionalizado un poco también, menos experimentales. Sí, yo creo que sí. I'm gonna show them all. Muy bonito tema. Una balada, una power ballad. Sí. Es una power ballad muy sentimental, pero con un sonido muy pesado. Y ahora entra The Real World, cantada por John Miles. Esto suena a Asia. Asia, Survivor, Foreigner, esos grupos, ¿no? Un poquito Toto también. Sonido muy de la época. A mí me parece que podía haber estado en Regreso al Futuro. One more easy way out. I won't be taking Es del mismo año. so many chances, don't come twice. So many eyes are made of ice. One more cheating ¿Qué te está pareciendo el disco por ahora? Muy bien. No hemos hecho la paradita de la mitad, esta es la segunda la cara B. Ya. A jugar. Pero jugar no nos hemos olvidado. No pasa nada. One more piece of the rug that I'm not buying. So many times we stand and fight. So Un poquito Stereotomy también, ¿no? La canción. Sí. Pero más. Un poquito más. Más cheesy, ¿no? Un poquito más ñoño. many Me parece que se haciendo el tema más flojito el disco. Un poquito formulaico el tema. Bueno, se lo perdonamos, he tenido bastante sobresaliente. don't think twice. Too many ways to pay the price. Don't wanna live my life in the real world. Decías que esto, la letra... A ver, explica un poquito la letra. Sí, es como una persona que quiere huir del mundo real, que está harta de la falsedad que hay, ¿no? Entonces, de alguna forma, está buscando un escapismo. Won't be breaking. No one to let me state my case. No Pero ahora sin alcohol. one more sweet surprise. Como que se quiere ahorrar problemas, ¿no? Too many lonely Una dulce sorpresa más que no estaré fingiendo. No quiere fingir, no quiere estar viviendo en el mundo real, en el mundo de la sociedad moderna, ¿no? Es un mundo irreal en el fondo, ¿no? Una paradoja. Me gustan las paradojas. Parece la de Rocky, ¿no? La de Survivor, ¿no? The Tiger. Un poquito, ¿no? Un poquito ahí de Tiger, ¿no? Tú le pones ahí The Tiger en tono mayor y te sale esto. Muy bien, David. Ahora parece que viene los Eggmen, ¿no? Y la morsa ya. They are the Eggmen. Ella es Eggman. I am here, you are here, you are me, and we are all together. Ya empezamos. Demasiados molinos en mi camino, se cree Don Quijote. Demasiados molinos en mi camino. Demasiados obstáculos. Lo han sacado de ahí, obviamente, ¿no? Sí, es una línea literaria, sí. Porque muchos molinos en mi camino, ¿por qué? Por Don Quijote. Es un poco quijotesco. Eric Wilson en sí es un poco Quijote. Es un soñador. Lo va a decir en la próxima canción vocal, que es Light of the World. Lo va a decir, I am just a dreamer. Solamente soy un soñador. Igual que lo dijo John Lennon en Imagine, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, aquí viene la gran atracción de la cara B, que es Where's the Walrus? ¿Dónde está la morsa? Espero que no se...
Stereotomy en esteroides. No me acuerdas, ¿no te acuerdas de verme tocar el bajo con este tema? Sí, me suena, pero hace tiempo ya. Stereotomy histérico en esteroides. Ya no hay rastro aquí, ¿no? De Separate Lives. La batería es sublime durante todo el tema. Está como preparando algo, ¿no? Ves así preparando algo. Ahora viene el estribillo de la canción, ¿vale? ¿Tiene estribillo? Lo he dicho. Está hablando sin palabras la guitarra. Escucha. Increíble ese saxo. Es como una carrera frenética, ¿no? Hacia ninguna parte o hacia alguna parte. Sí. Fíjate el saxo. Dice tan. Tiene mucho red, lo cual le da, como está al estar al fondo, le da mucha. Mucha resonancia. Sí. Y el saxo. Ahora viene la parte más atmosférica y más psicodélica. Aquí los sintetizadores de Richard Cotter, vamos, brillan. Ese Chris Rainbow. Aquí. Sí. Una atmósfera increíble. Momento de trance. Sonidos con voces, ¿no? Es así como sonido al comienzo del golpe, ¿no? Mucho delay. Tiene muchísima morsa esto, ¿eh? Sí. El mundo no estaba preparado para este disco. No tenían que prepararse para el mundo, tenían que hacer que el mundo
mundo se prepare para ello. Y que baja de David Payton. Violines. Cuerdas. La batería. Qué falso final, ¿no? Lo que me he dado cuenta en esta escucha es que igual que hay un tándem que son Eric Woolson y Alan Parsons para componer y para producir, ¿no? ¿Sí? Pero se formó un tándem entre Ian Benson y Richard Cotter, el teclista y saxofonista, y es que este tema lo tocan los dos, lo tocan entre los dos. Bueno, Y el además bajista. hay veces que Ian Benson toca una cosa y Richard Cotter lo repite, ¿no? Entonces veo mucho tándem de los dos en este tema, aparte del bajo de Bill Payton, que está increíble, ¿no? Yo Bueno, creo... ahora va a haber, ¿ves? Otra transición lenta. Es una cosa que me ha gustado de este disco, que los fade outs son muy lentos. Y atención, porque este tema que entra, vamos, a mí me parece también sublime. Una de las mejores baladas del proyecto, Light of the World. Cantada por Graham Day. Graham Day va a cantar una canción aquí y otra en el Freudiana. Graham D. Graham Day. Graham D. Unos cimbales, ¿no? No, unos truenos, relámpagos. I am just a stranger in the promised land. I am only learning the game with rules I don't understand. Going round in circles, I've been round before. I am lost in so many ways, I can walk no more. I can walk no more. Es una balada de alguien que no encuentra la luz del mundo, Light of the World. I am just a drifter on an Drifter es un open náufrago, sea. No, un flotador. But no matter how much I try, the tide will not turn for me. Going round in circles till I reach the shore. I am blown by so many winds, I can take no more. I can take no more. Light of the world. Impresionante, ¿no? Stand alone, 'cause I could not see the light of the world. Show me the fire in the true believer's eyes. Show me the fire in a true believer's eye. Muéstrame el fuego en el ojo de un verdadero creyente. ¿Ves? I am just a dreamer when I close my eyes, ¿no? Soy solo un soñador cuando cierro mis ojos. Puedo volar tan cerca del sol que no puedo verlo ascender.
girando en círculos en un cielo silencioso, que estoy perdido por tantas palabras y no puedo decir por qué, no puedo decir por qué. Una persona que está en la desesperación absoluta porque no puede encontrar su camino, ¿no? Es un tema, como tú dices, que podría haber sido un hit total. Un hit total, sí. Los sintetizadores suenan sublimes. Yo no le hubiera puesto otro instrumento, la verdad. La guitarrita, increíble. Es un disco que ha merecido mucha más suerte que la que ha tenido. Ahora el solo de Ian Berson. Imprescindible. Just a traveler on an endless flight, but no matter which way I turn, I journey into the night, going round in circles Yendo en círculos till the mountains fall. hasta que las montañas caen. Creer en tantas verdades no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. ¿Para qué creer en muchas verdades si no tienes una que te pueda guiar, no? Claro. Muy filosófico. Y ahora las voces de Chris Rainbow y el hermano de Grant Day. No me acuerdo su nombre. Stand alone, 'cause I cannot see the light of the world. I was afraid, 'cause I could not see the light of the world. Un pedazo de sonido lo que crea. Siempre suele ser en las canciones de Alan Parsons Project, se repiten varios patrones y uno de ellos es el que empiezan así como poca cosa las canciones luego Y acaba con un murazo. a ese. lo grande, ¿no? Bueno, atención que ya vamos a entrar en el túnel ya que nos va a sacar del disco, que son 2 temas cortos. Porque aquí ya termina lo gordo del disco, ¿no? Este tema es un disco con mucho que decir, ¿no? Eric Woolfson aquí ha soltado mucho, ¿no? En su forma de componer, ¿no? Es un tema de los gordos del proyecto. Y atención que esto Chinese Whispers. Es algo, en inglés es algo así como rumores, ¿no? Chismes. Chismes. Otra vez el efecto armónico en la guitarra. Un efecto doble. Sí. Es una guitarra española, es un instrumento que es muy sentido, ¿no? Pero le da un toque de... Extraño, ¿no? Electrónico. Sí, de... algo que no es natural. Ahí están las hijas de Eric Woolfson haciendo una serie de palabras. Stereotomy. Y ahora el We Can Make It Together lo dice la guitarra. ¡Joder! No me esperaba esto. Oh, stereotomy. Ya fue final, ¿no? Do anything you want with me. Do anything you want. Stereotomy.
última nota ha sido súper relajante. Ya está. Como que te has reído, ¿vale? Y así acaba. ¿Qué haces? Idioto. ¿Eso qué ha sido? Yo sé lo que ha sido eso. Eso que sí, ya viste la portada del disco, ya viste la portada del disco. Vaya. Bueno, a ver, no me hagas como me has hecho con Vulture Culture, que te fuiste por peteneras y no le dijiste a nadie, incluyéndome a mí. O sea, cogió el tío, se cayó como una mula y tuve que poner yo al final de la reacción de Vulture Culture nota de David. 6,5. Sí, luego lo bajé y le puse un 5,5. Bueno, pues Nada, era broma, no, un 6, un 6. ahora nos tienes que decir qué ha pasado, porque yo no puedo hacer aquí, para todos estos señores que nos están viendo, desde España, de México, de Argentina, de Estados Unidos, Rusia o desde donde sea, hacer un vídeo entero y luego que no sepamos si te ha gustado el disco, ¿no? Pues nada. Quiero decir que no me ha gustado, no me gusta el rollo que han adoptado. Me ha encantado. O sea, creo que ha estado al nivel del Tales of Mystery and Imagination. Ha sido el Tales of Mystery and Imagination, pero estereotomizado. Claro, o sea, el rollo del Tales, que es Una cosa súper psicodélica y súper espantosa en algunas partes, ¿no? Sí, o sea, fijaros bien, esto no sé si os habéis fijado o no, pero el Tales y la Stereotomy tienen algunos puntos en común. En primer lugar, la portada. Vemos el verde oscuro, es un color que no se suele utilizar para la portada de un disco. Hay pocos discos que tengan verde oscuro en la portada y ahora mismo, bueno, me acuerdo del Crisis de Mike Oldfield, que es otro disco también un poquito con claro oscuro, ¿no? Pero dos discos son estos, el Tales of Mystery and Imagination y el Stereotomy. Entonces el Stereotomy me parece un disco también oscuro como él, porque obviamente Tales of Mystery and Imagination no es tan oscuro como hubiera querido algunos, porque hubo gente que dijo, bueno, Poe es un tío que te mete asesinatos, que te mete muertes, que te mete violencia en sus novelas, pero sin embargo el disco pues no es así. Es un disco que, bueno, tiene The Telltale Heart, que es un tema bastante escalofriante, y algunas partes de la caída de la casa de Asher, pero el resto es un disco bonito, música bonita, ¿no? Entonces Stereotomy es un disco bastante oscuro que para mí le hubiera pegado muchísimo a una película de mitad de los 80, medio de acción, medio de suspense policíaca así chunga, ¿no? Entonces sí tienen puntos en común, y hay otra cosa importante que es la prominencia de John Miles, porque John Miles, recordemos que se canta dos temas seguidos en el Tales, que son The Cask of Amontillado y el The System of Dr. Charm, Professor Feather. Aquí se cantan también tres temas, Stereotomy, In the Real World y Stereotomy 2, ¿no? Entonces, no sé si inconscientemente quisieron volver un poco al rollo del Tales, pero la verdad que a nivel de calidad sí, a mí me gusta un poquito más el Tales, pero están así los dos, muy cerca. Pues sabes una cosa, vale, os va a parecer extraño lo que voy a decir. El disco, el Stereotomy es como una carne que lo pinchas con un garfio de 3. Está piradísimo. Mi hijo mayor está piradísimo, ya os lo digo yo. ¿Y sabes por qué es un gancho de 3? Porque primero está el Stereotomy, luego en el centro tiene la reverendísima del World's of Warriors, y después el Stereotomy 2, que son las 3 estrellas, obviamente, del disco. Sí, hombre, sí, están bien. A mí me gusta Light of the World también, pero quitando Light of the World, esos son los tres grandes temas del disco. O bueno, Stereotomy 2 y Stereotomy juntos, ¿no? Y luego World's of Warriors también. Para mí es un disco que fue por un camino que no fue aceptado por el gran público y tuvieron que ir para atrás. Y ya en Gaudí
volvieron a las baladas, a un sonido más idealista, más bonito, entre comillas. Es un disco que a mí me gusta también el Gaudí bastante, pero creo que Stereotomy es mejor. Yo creo que Stereotomy es un disco muy infravalorado por la gran mayoría, ya no solo del público, sino de los fans del Project. Los fans del Project siempre lo ponen como la oveja negra o como el disco raro, y es el disco raro, pero es que tiene una rareza, macho. O sea, en perfección técnica es el mejor disco del Project. Eso, vamos, porque lo digo yo ahora mismo, ya está, ¿vale? Pero es que es un disco muy extraño, un disco muy, como si dijéramos, un poco cibernético, muy futurista, y si hubiera calado entre el gran público pues hubiera sido una gozada, porque creo que además el Walrus, yo creo que cuando el Lee Abrams se refería al Walrus no se refería tanto a meterle fuerza a la música, sino a ser auténtico, ¿no? Porque les dice que tenéis unas letras, porque la verdad las letras de Vulture Culture, Separate Lives, Sooner or Later, son letras muy ñoñas, como dice David, prácticamente es música para niños, ¿no? A mí me encanta, o sea, Eric Woolson para mí es un señor que todo lo que ha tocado lo ha vuelto oro en cuanto a songwriting, en cuanto a crear canciones, y Alan Parsons en cuanto a sonido, ¿vale? Pero sí es verdad que ya Vulture Culture entra en una especie de callejón sin salida, del que no pueden salir de una manera más brillante. Me parece un disco oscuro, un disco raro, un disco intelectual, ¿vale? No es un disco... No es un disco que se lo pones a cualquiera. Porque siempre tiene una carga filosófica, ¿no? Sus canciones, pero vamos, creo que In the Real World y Limelight podrían haber sido hits, y Stereotomy también. Yo creo que si se les hubiera ocurrido hacer un Stereotomy de 4 minutos, estaríamos hablando del segundo Eye in the Sky del Project, seguro, porque es un tema que es un caramelito. Lo que pasa es que las radios todavía, y mucho más en los 80, tenían reticencia a poner canciones de más de 7 o 6 minutos. Pero vamos, me sigue pareciendo un discazo, un disco que yo le pongo personalmente pues un 9, así, pero bien a gusto me quedo de ponerle un 9. Yo le pongo un 10. Pues sí. Bueno, le pongo un 9,5 porque le quita un puntito los temas que se parecen al Walter Culture. No, Beaujolais, ¿no? Beaujolais Y esos temas así que son... es más ñoñita Sí. Pero todos los temas me parecen excelentes. Mira, te quería decir una cosa. La recta de los próximos 3, no sé si lo vas a entender mucho. ¿De los próximos qué? De los próximos, bueno, Stereotomy, Gaudí y Freudiana. Ajá. Freudiana también es un disco con el rollo del Stereotomy, ¿no? No, para ¿No? nada, ya lo acabo de decir. ¿Freudiana? Freudiana. No, para nada. No. Freudiana es como si hubieran hecho... Yo Freudiana no le he pensado esto nunca, pero el disco que más se parece para mí a Freudiana es The Tone of a Friendly Card, porque no es un disco futurista para nada, ni tiene muchos sintetizadores, sino que es más sonidos de toda la vida, con mucha orquesta, con mucha variedad y con mucha calidad. Entonces, el disco que más se parece a Freudiana es el de Tone of a Friendly Card, lo cual supongo que es algo bueno, porque pedazo de disco, ¿no? Pero sí, o sea, no es... O sea, Stereotomy ya se queda ahí, ya no vuelven a hacer algo parecido, nunca. Y el Gaudí es un poquito más rollo in the Sky, ¿no? O Ammonia Avenue, ¿no? Ammonia Avenue. Sí, un poquito Ammonia Avenue. Es un disco con varias baladas cantadas por Eric Woolson, como el Ammonia Avenue, con un súper tema como Ammonia Avenue, que es La Sagrada Familia, y con buenos temas, con un buen tema de Lenny Sakatek también. Es un poco Ammonia Avenue el Gaudí, sí. Y además con una portada así clarita, bonita, ¿no? Bueno, eso habría sido todo, si no fuera porque hemos hablado de algo. Un extra. Es un extra que se nos ha ocurrido mientras hacíamos el vídeo. Si es que estáis ahí, que por supuesto si estáis ahí, pues os lo agradecemos un montón. Os animamos a suscribiros si os gusta nuestro rollo, porque estamos con el proyecto, estamos también queriendo empezar. Ya hemos empezado la discografía de Pink Floyd, la tenemos un poquito aparcada, pero ya hicimos los 2 primeros discos, nos hemos quedado en A Full of Secrets, el próximo ya va a ser el siguiente. Y con Michael Fee tenemos que empezar con Tubular Bells, pero lo queremos hacer muy seguido.
Entonces nos ha venido un tema que es una cosa súper rara, es un tema del año 1979 de un grupo sevillano que se llama Smash. un grupo de flamenco sevillano que se llama Smash. No sé si lo conocéis, pero es una cosa increíble. Y como el tema no lo tengo ahora mismo, vamos a tener que hacer un pequeño corte. Es flamenco mezclado con música anglosajona, mezclado con una especie de jazz, una cosa, totalmente inexplicable. Pero lo que vamos a hacer ahora es un experimento, que bueno, esto no lo intentéis en casa, es un experimento de internet que consiste en que ahora quien tiene que reaccionar sois vosotros, porque nosotros ya conocemos el tema, pero esto es el garrotín. El garrotín es un tema de Smash, no estamos de coña, esto es de verdad, o sea, esto es un grupo de flamenco rock o como lo quieras llamar, a ellos no les gustaba encasillarse, pero hicieron una canción llamada El Garrotín, que es la que os queremos poner y queremos simplemente pues que lo escuchéis y que nos digáis en los comentarios pues qué os parece. Esto no estaba en el guión, por supuesto que Stereotomy, la reacción a Stereotomy no iba a terminar así, pero nos ha parecido gracioso y divertido hacerlo, así que a ver qué os parece. Esto se llama El Garrotín de Smash. El bajo es buenísimo. Solo ahí en medio. Me parece una genialidad. Una genialidad. El solo ahí en medio del vídeo. Y con mi guitarra en mi mano. Una maravilla, una maravilla. Yo soy capaz de demostrar de que nací buen gitano y nací cerca del mar. Al garrotín, de la vera, 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 de San Juan. Al garrotín, ay, al garrotín, de la vera, 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 de San Juan. Silent Bay. El bajo es increíble, o sea, el bajo es increíble. I don't want to remember that time. Al garrotín, y al garrotín, de la Y el guau guau. Tú les metes a los Beatles en una habitación vacía un mes y te sacan esto. Los Beatles con Paco de Lucía. Bueno, chicos, pues este ha sido el Stereotomy. Bueno, nos tenéis que decir, por favor, si habéis llegado a este punto, por favor, o sea, coge tus manos y ponte a escribir qué os parece. Esto a mí me parece una obra de arte. Esto es del año 79, está muy reconocido, es música muy experimental que se hizo en España en la época, pues fíjate, empezando los años casi 80, con un guitarrista danés, unos cantantes ingleses y un gitanillo también español. Y muchísimas gracias una vez más por ver nuestro vídeo. La verdad que si habéis llegado hasta aquí, pues sabéis muchísimo de música y de Alan Parsons Project. No sé si antes de ver el vídeo, pero ahora sí que sabéis. Un abrazo fuerte, por favor suscribíos, no queremos hacer este camino solos, necesitamos que vengáis con nosotros. Además nos ayuda un montón y nos alegra un montón, nos da más ánimo. A mí lo que me hace muchísima ilusión son los comentarios y poder hablar, discutir, Interactuar. incluso no estar de acuerdo, ¿no? Plantearse cosas, ¿no? Pero está muy divertido, la verdad, este canal desde que lo empecé el año pasado. Gracias al creador pues tenemos muchísimos seguidores y nada, un abrazo muy fuerte, seguiremos con el Gaudí, os queremos, nos vemos en la próxima.